Muy buenas tardes a todos los presentes y también buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo por vía virtual. Hoy tenemos un excepcional conferenciante que es el profesor Luis Miguel Ortega Mora, que lo voy a presentar a continuación. Él es catedrático de Parasitología y Enfermedades Parasitarias del área de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense y dirige un grupo de investigación que se conoce como SALUVET, Salud Veterinaria y Zoonosis. El doctor Ortega se licenció en veterinaria en la Universidad Complutense con premio extraordinario y se doctoró también en el año 91 con sobresaliente cum laude, ¿no? Ha desempeñado su labor profesional en otros centros, lo cual enriquece siempre. Ha estado en la Facultad de Veterinaria de León y ha trabajado en un centro que yo conozco muy bien, que es excelente, que es el Moredun Research Institute del Reino Unido, localizado en Escocia. Y asimismo ha realizado estancias en la New York State University y en distintas universidades brasileñas, peruanas, argentinas y mexicanas. Es de destacar también que es diplomado europeo, ahora que estamos hablando tanto de especialidades, del European College of Parasitology, ¿no? Parasitology. Y en el campo de la gestión científica ha sido gestor del área de ganadería, acuicultura y pesca del Ministerio de Economía y Competitividad, que actualmente pues tiene el nombre de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y ha sido miembro del Comité Científico Asesor de CRESA, que es un centro de investigación de salud animal localizado en Barcelona, que pertenece a la Generalitat de Cataluña, y es experto nacional en Reto 2, Bioeconomía, del programa Horizonte 2020, entre el año 2013 y 2015. Es vocal de investigación y divulgación de la Junta Directiva de una asociación española de especialistas en medicina bovina, que realmente es muy prestigiosa, muy potente, y presidente del Comité Científico. Ha sido miembro de la CODENVET, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ha coincidido conmigo durante mi vicepresidencia desde el año 2012 al 2019. Y actualmente es miembro del Consejo Científico Asesor del CISA en Portugal y miembro del Comité Científico de ANEMBE. Bueno, bajo el punto de vista investigador, pues tiene realmente un impacto muy elevado. Ha publicado más de 300 artículos en revistas recogidas en el JCR y más de 100 artículos en revistas no indexadas y de divulgación, ¿no? Bueno, ha participado y dirigido en numerosos proyectos de investigación, sobre todo el quinto y el sexto programa marco de la Unión Europea, Horizonte 2020, programa COS, redes CITEP, proyectos. Tiene unos proyectos que son muy importantes de destacar. Tiene un proyecto de la USDA, Departamento de Agricultura, y luego tiene uno muy importante del NIH, que no lo tiene mucha gente, ¿no? Y también tiene proyectos nacionales. Bueno, hay que destacar su intensa labor porque ha creado una empresa de transferencia del conocimiento universitario que se conoce como SALUVET Innova. Y bueno, por último decir que ha recibido varios premios. Quinto premio Cristóbal de la Puerta, premio Madrid 2007 a la mejor patente, premio anual Río Platense del 2009, premio Isabel Mínguez Tudela de innovación en sanidad animal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que tenemos un buen conferenciante y bueno, nos va a hablar hoy sobre zoonosis de transmisión alimentaria, la infección por Toxoplasma gondii como paradigma del concepto de una sola salud. One Health. Pues muchísimas gracias por haber aceptado a la invitación y bueno, yo le diría que tiene un tiempo entre 45 y 50 minutos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Excelentísimo presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores, para mí un gran placer estar hoy aquí. Es un gusto compartir con la Academia de Ciencias Veterinarias, mi academia, porque yo trabajo en ciencias veterinarias, y hablar sobre este tema, que es un tema querido para mí porque
Es un tema que llevamos abordando desde hace ya muchos años en nuestro grupo de investigación. Cuando estaba revisando la información sobre toxoplasma y la toxoplasmosis, leí una frase que me parece muy apropiada para iniciar mi presentación. Y es que la historia la escriben los sobrevivientes y por lo tanto todo relato tiene un sesgo implícito. Obviamente mi presentación tiene ese sesgo porque la impronta que voy a dar viene dada por mi formación, mi trayectoria profesional y, por qué no decirlo, mis preferencias. Pero bien es cierto que la información que les voy a presentar hoy es de toda solidez científica porque está basada en datos publicados y revisados por pares. En el año 51, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud establece el término zoonosis y su definición como aquellas enfermedades compartidas de forma natural entre los animales vertebrados, domésticos o silvestres y la especie humana. Desde entonces ha habido un recorrido importante en el ámbito de las zoonosis. Ya sabemos que las zoonosis tienen un gran impacto en la salud humana, dependiente de la frecuencia y gravedad del proceso al que estemos haciendo referencia. Tienen un gran impacto también en la sanidad animal. De hecho, en las especies con importancia agropecuaria, pues muchas veces hablamos de mortalidad, morbilidad debido a las zoonosis, coste de los programas de erradicación y control. En los animales de compañía, obviamente, que habitan con nosotros, las zoonosis tienen mucha importancia, pero últimamente también las zoonosis están adquiriendo mucha relevancia en el ámbito de la biodiversidad y en lo que se ha venido a denominar ecohealth. Aunque ya se publicó hace algunos años, este gráfico que preparó la Oficina Internacional de Epizootias de entonces, Organización Mundial de Sanidad Animal, en el presente, es muy explícito porque establece la importancia que para la salud humana tienen las enfermedades zoonóticas y el origen animal de las mismas. De hecho, establecían que el 60% de las enfermedades infecciosas humanas pues tienen un origen animal, etcétera, etcétera, etcétera. Era un gráfico, repito, que para mí tenía pues una presencia y una información muy sucinta, pero muy relevante. En los últimos años hemos asistido a un gran número de publicaciones sobre enfermedades compartidas. De hecho, en esta publicación, que recoge todas las publicaciones realizadas en el ámbito de enfermedades compartidas entre animales silvestres y animales domésticos del año 1912 al 2012, vemos que hay un incremento notable en el número de publicaciones a partir de la década de los 90. Cuando analizamos las enfermedades contenidas en estas publicaciones, aparecen enfermedades tan relevantes como la influenza aviar, que está muy en las noticias en estos días, la rabia, la salmonelosis, pero aparecen también enfermedades parasitarias como la equinococosis, la triquinelosis y la enfermedad a la cual vamos a hacer referencia en el día de hoy, que es la toxoplasmosis. Otro estudio que me pareció interesante mencionar en esta introducción en el ámbito de las zoonosis es la importancia que tienen los mamíferos que actúan como reservorios de estas zoonosis, dónde se sitúan y el número de zoonosis que transmiten. Y en este mapamundi encontramos un fiel reflejo de aquellas áreas geográficas que se pueden considerar como puntos calientes de zoonosis. Y en principio llama la atención que aquellas áreas con mayor biodiversidad, por ejemplo la Amazonía o muchas zonas del sudeste asiático, no tengan esta definición de punto caliente y por el contrario muchas áreas del hemisferio norte, incluida el continente europeo, sí que puedan ser consideradas como zonas geográficas calientes y por lo tanto con peligro de emergencia de alguna zoonosis. Dentro de las zoonosis y de la evolución en los conceptos que tenemos de estas enfermedades, un actor clave fue Calvin Schwab. Calvin Schwab es el padre de la epidemiología veterinaria y estableció ya hace algunas décadas el concepto de una sola medicina.
enfatizando las similitudes que hay entre la medicina humana y la veterinaria y la necesidad de colaboración que hay entre las disciplinas de ambos tipos de ciencias, las ciencias médicas humanas y las ciencias veterinarias. No olvidemos que como precursor, hacía ya un siglo de esto, a mediados del siglo XIX, Virchow, el padre de la patología celular, establece ya la definición de zoonosis y apostilla que entre la medicina animal y humana no existe línea divisoria. El objeto es diferente, pero la experiencia del aprendizaje obtenido constituye la base de toda medicina. Desde esta definición de Virchow hasta el momento presente, ha habido una evolución muy rápida, sobre todo en los últimos 20 años. En el año 2004 se establece lo que se denominan 12 principios de Manhattan en una reunión en la Universidad Rockefeller en Nueva York. Y en estos 12 principios de Manhattan se establecen lo que serían los principios de lo que después se ha venido a denominar una sola salud, One Health. En este ámbito del One Health, de la una sola salud, lo que se establece es que la salud humana, la sanidad animal, no solamente la sanidad de nuestros animales domésticos, sino también la de los animales silvestres y la salud de los ecosistemas deben de trabajar y considerarse en conjunto, mediante un abordaje compartido. De hecho, en el año 22, en la Cumbre de la Salud, se establece en Berlín un documento que es el Plan de Acción Conjunta a una sola salud, en el cual están implicados todos los organismos internacionales que participan en este ámbito, incluyendo a la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la parte medioambiental, a la FAO, a la OMS y también a la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal. ¿Qué es lo que queremos presentar en el día de hoy? Pues hemos dividido nuestra presentación en 3 partes. En la primera de ellas es importante que conozcamos un poco la historia de Toxoplasma y de la toxoplasmosis y de cuál ha sido la evolución histórica en su conocimiento. Y queremos hacer un breve resumen de la misma. A continuación intentaremos establecer el fundamento de por qué consideramos que la toxoplasmosis y toxoplasma son un paradigma dentro de la una sola salud, haciendo referencia al amplio espectro, por ejemplo, de especies hospedadoras de toxoplasma y a su impacto en los 3 compartimentos de una sola salud: la salud humana, la sanidad animal y la biodiversidad, el ecosistema, el ambiente. Acabaré mi presentación con algo que es más personal y es mi propia mirada hacia la toxoplasmosis desde la sanidad animal y haciendo mención de 3 puntos que considero que son importantes dentro de las ciencias veterinarias en las cuales yo trabajo, como son, por ejemplo, la caracterización genética y de la virulencia de las cepas de toxoplasma, el uso de modelos animales domésticos, no animales de laboratorio como el ratón, para estudiar los fenómenos íntimos de la interacción patógeno-hospedador y después cómo estos modelos los podemos traslacionar en el conocimiento a la especie humana. ¿Qué valor tienen en su traslación desde las ciencias veterinarias a las ciencias médicas puras? Y para eso pondré algunos ejemplos de los trabajos que estamos realizando en este momento. Comenzando con la historia, es una historia realmente apasionante. Realmente la primera descripción de toxoplasma se realiza a principios del siglo XX, de forma paralela, este es un hecho muy curioso, en el Instituto Pasteur en Túnez y en Sao Paulo, en Brasil. En el mismo año, en el año 1908, investigadores del Instituto Pasteur, Mansó y Nicole, describen lo que ellos pensaban que entonces que era una leishmania, porque estaban estudiando la leishmaniosis en determinados roedores típicos de esa zona, y después lo identifican ya al año siguiente y lo describen como toxoplasma. De hecho, el nombre Toxoplasma gondii viene derivado de la forma, toxo, arco, plasma, forma, figura, gondi, en referencia al gundi, el roedor norteafricano en el cual realizaron el aislamiento y la descripción de toxoplasma. Pero como les digo, de forma paralela en Brasil se estaba describiendo
un parásito similar a Toxoplasma, que también se confundió con Leishmania en ese momento. Este descubrimiento lo realizó un investigador en Sao Paulo, Splendor, describiendo la infección, en este caso en el conejo doméstico. Esos fueron los comienzos y a partir de entonces se abre una carrera muy importante en el ámbito de toxoplasma y la toxoplasmosis con numerosas descripciones que voy a intentar resumir a continuación. Entre los años 1909 y 1937, lo que acontece es que se describe la presencia de toxoplasma en numerosas especies hospedadoras. Y esto no es de extrañar, porque el espectro de hospedadores de toxoplasma es posiblemente el más amplio en cuanto a un parásito se refiere. Toxoplasma puede parasitar a cualquier especie de sangre caliente, ave o mamífero, y en estos años se describe la presencia de toxoplasma en estas especies. Lo curioso también es que para ello se utilizan métodos no propiamente parasitológicos. Toxoplasma es un parásito intracelular y para ello se utilizan métodos que se habían utilizado clásicamente en la virología. Se hace el aislamiento a partir de tejidos, se hace el pase mediante tejidos de animales infectados para transmitir la infección y realizar los aislamientos, y realmente esto es muy curioso. Hay que esperar hasta el año 39, en el cual se realiza la primera descripción de la toxoplasmosis congénita en humanos. Se realiza en Nueva York, una serie de investigadores en una niña recién nacida que fallece al poco tiempo con malformaciones congénitas importantes, realizan la descripción inicial de las lesiones en el sistema nervioso central y también en la retina de esta pequeña y al mismo tiempo realizan el aislamiento del parásito. La toxoplasmosis congénita desde entonces en la especie humana en relación con la toxoplasmosis tiene una importancia clave. También lo tiene la toxoplasmosis congénita en veterinaria y la especie paradigmática en esto son los pequeños rumiantes, la oveja y la cabra. Las primeras descripciones de toxoplasmosis congénita en la oveja se realizan en Nueva Zelanda y de hecho se le denomina aborto tipo 2. Entonces no se sabía que era toxoplasma, pero se realiza el aislamiento de este toxoplasma. Y a los pocos años, principio de la década de los 60, ya se describen los primeros abortos por toxoplasma en la oveja en el Reino Unido, en la otra parte del planeta. Avanzamos un poquito y entre los años 65 y 70 hay un avance tremendo, sobre todo en la descripción de los modos de transmisión. Veremos que toxoplasma es un parásito que tiene múltiples modos de transmisión y dos de ellos, el carnivorismo por un lado y por otro lado la ingestión de oquistes a partir de alimentos contaminados o del ambiente, tienen una tremenda importancia. El carnivorismo es el primer modo de transmisión que se describe. Y es muy curioso también, y yo creo que merece la pena que le dediquemos unos minutos o por lo menos un poquito de nuestra exposición. Demont y colaboradores en un hospital de París, Demont era médico, él trabajaba en un hospital que admitía niños tuberculosos y con desnutrición. Lo que ve es que a estos niños desnutridos hay que alimentarlos con carne y para ello utiliza carne poco cocinada, casi cruda, de vacas y de caballos. Y en esos niños que tenían una seroprevalencia a la entrada frente a toxoplasma del 10%, cuando salen del hospital tenían ya una prevalencia del 50%. Pero después, en otro experimento, entre comillas, que sería inadmisible desde el punto de vista ético en nuestros días, lo que hacen es alimentar a estos niños, en este caso con chuletas de cordero. La especie ovina es mucho más susceptible que la vaca y que el caballo a la infección por toxoplasma. Y lo que observa es que a la salida de estos niños del hospital, el 100% eran seropositivos. Ese fue el inicio de la demostración de este modo de transmisión, el carnivorismo en Francia. A continuación, otra parte apasionante del ciclo es en relación con el gato y los félidos en general. En la década de los 70
prácticamente en paralelo en el Reino Unido y sobre todo en Estados Unidos, Frenkel y colaboradores establecen el ciclo sexual de Toxoplasma en el gato doméstico, comprobando que eliminan oquistes con las heces, que estos oquistes son formas de resistencia y que van a estar muy en relación con la transmisión por el consumo de alimentos, frutas, verduras, incluso agua, incluso bivalvos, como veremos después, que podrían estar contaminados con el parásito. De esa manera se establecen los dos modos de transmisión fundamentales de la toxoplasmosis: la ingestión de carne cruda o productos cárnicos poco curados o poco cocinados, por un lado, y por otro lado, la ingestión de alimentos contaminados con oquistes. En la década de los 80 y a partir de este momento avanzan mucho las técnicas laboratoriales y toda la comunidad científica que trabaja en toxoplasma las utiliza. ¿Para qué? Pues para ver o comprobar la gran variabilidad genética que tiene este parásito y estudiar las diferentes poblaciones de toxoplasma en muchas partes del planeta. Y desde el 2000 al presente, lo que hemos puesto en evidencia y se ha observado en muchas investigaciones es la relevancia de ese tercer compartimento en relación con la infección, que es el compartimento ambiental. Y a esto haré referencia un poquito más adelante en mi exposición. Hay varias revisiones muy interesantes que he citado en el texto y que cito aquí en mi presentación y que se realizaron con objeto del centenario del descubrimiento del hallazgo de la descripción de Toxoplasma. Son todas ellas de extraordinario valor porque muchos de los que las han escrito fueron actores principales en el desarrollo del conocimiento sobre Toxoplasma en los últimos 40 años. El hecho de que Toxoplasma tenga un gran impacto, yo creo que queda claro desde el punto de vista científico viendo el número de entradas que tenemos en PubMed, la típica base científica que nosotros consultamos para acceder a las publicaciones científicas, donde podemos ver que cuando tecleamos Toxoplasma aparecen más de 24.000 entradas. En el año 23, por ejemplo, se publicaron más de 1.000 artículos científicos registrados en PubMed en relación con Toxoplasma. Esto significa 18 títulos a la semana. Prácticamente no nos da tiempo a leer todos ellos cuando se van generando. Este impacto de Toxoplasma no solamente se produce en la comunidad científica. En los medios generalistas, en los medios de masas, en los medios escritos, en la televisión, encontramos también con frecuencia referencias a Toxoplasma, a la toxoplasmosis y a diferentes ámbitos, muchos de ellos con una relación directa con las ciencias veterinarias. Un punto crítico sería el cribado prenatal de la toxoplasmosis, al cual más tarde haré referencia, pero también otros aspectos como la importancia de nuestros productos curados tradicionales, como el jamón, y su relevancia en la posible transmisión. ¿Pueden nuestras embarazadas, nuestras gestantes consumir estos productos? ¿Sí o no? ¿Son seguros? Pero aparecen noticias también en los medios internacionales y muy en relación en ocasiones con la importancia de Toxoplasma en este reservorio ambiental, en este caso los mamíferos marinos, la mortalidad en nutrias marinas, en las costas de California, la importancia que podría tener para la población humana en esa zona, o la mortalidad de focas monje en Hawái, son temas que aparecen cada cierto tiempo en las noticias, e incluso relacionados con la presencia de Toxoplasma en el sistema nervioso central. Un investigador famoso sobre Toxoplasma decía: es importante que estudiemos a Toxoplasma porque tenemos que conocer a aquellos habitantes de nuestro cerebro, ¿verdad? En relación con este hecho, hace un tiempo salió una noticia en Nature, un artículo científico que después se trasladó también a las noticias, y es el cambio del comportamiento que podría inducir Toxoplasma al albergarse en el sistema nervioso central de las especies a las que parasita. Y esto se relacionó con un estudio en el cambio de comportamiento en lobos de Yellowstone, donde habían sido introducidos hace unos años. En este estudio lo que se decía es que la seroprevalencia de Toxoplasma era mayor en aquellos lobos que eran líderes de la manada. Puede ser una asociación
fortuita, puede tener alguna relación. Esto habría que buscar un poco el fundamento de lo mismo. Como último ejemplo del posible impacto que puede tener toxoplasma, es este ejemplo que les pongo aquí. Es un ejemplo en el cual se aplican técnicas de edición génica para modificar el genoma de toxoplasma y permitir la expresión de determinadas proteínas de interés. Y utilizar a toxoplasma como vehículo para atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro de los pacientes. Este artículo se acaba de publicar recientemente en Nature, en el 24, y obviamente pues, ha tenido traslado a muchos de los medios generalistas de masas. Bien, en cuanto al parásito, Toxoplasma es un protista, un protozoo, es un apicomplejo y es la única especie Toxoplasma gondii dentro del género Toxoplasma. Es una especie muy particular, con un ciclo que ya hemos dicho en el cual los félidos actúan como hospedadores definitivos, se realiza ese ciclo sexual en el intestino de los félidos y eliminan los oquistes al ambiente, y después los hospedadores intermediarios, y como hospedadores intermediarios pueden actuar, repito, cualquier especie homeoterma con diferente grado de sensibilidad o susceptibilidad. Allí lo que tenemos son dos fases. Una primera fase de multiplicación rápida del parásito en prácticamente cualquier célula de la economía del mismo, y después, cuando ese hospedador empieza a desarrollar una respuesta inmunitaria frente a la gente, el parásito evade esa respuesta y se acantona en tejidos considerados inmunológicamente privilegiados, como es el caso del sistema nervioso central. En este gráfico representamos los tres compartimentos de una sola salud: el ambiental, el relacionado con la sanidad animal, bien sean animales domésticos o animales silvestres, y la salud humana. Y Toxoplasma tiene un impacto en los tres compartimentos. En relación con estos modos de transmisión predominantes que hemos comentado, el carnivorismo por un lado y por otro lado la ingestión de alimentos o agua contaminados con oquistes, pero también no olvidemos el paso por la vía transplacentaria cuando un animal gestante o una persona se infecta por primera vez con toxoplasma, y en el curso de esa infección aguda acontece el paso del parásito de la madre al feto por vía transplacentaria. Estos tres modos, repito, serían los más importantes, pero como ven, en la especie humana también podemos tener otros modos de transmisión asociados, por ejemplo, con el trasplante de órganos, si estos órganos están contaminados con toxoplasma, ¿verdad? Transfusiones sanguíneas provenientes de donadores que puedan estar infectados, etc. E incluso, de forma esporádica y en algunas especies, no en el caso del vacuno, el consumo de leche no pasteurizada, sobre todo de cabra. Durante la fase aguda, en la cabra, se puede eliminar toxoplasma con la leche. Quiero hablar a continuación de dos aspectos en relación con el parásito que me parecen que tienen una gran relevancia. Uno de ellos es la variabilidad genética y el otro es la variabilidad fenotípica, muy en relación con la virulencia de las diferentes cepas de toxoplasma. En relación con la variabilidad genética, en la década de los 90 se realizan los primeros estudios y se describen tres tipos fundamentales de toxoplasma: tipo 1, tipo 2, tipo 3, que se clasifican en cuanto a su virulencia en un modelo murino, en un modelo de ratón. El tipo 1 sería de virulencia alta, el tipo 2 sería de virulencia intermedia y el tipo 3 sería de avirulento o de baja virulencia. Y esto ha sido paradigma durante muchos años, pero recientemente este paradigma ha comenzado a cambiar. En primer lugar, estos tipos clonales de toxoplasma se establecieron en base a unos pocos aislados, fundamentalmente provenientes, como les pongo en la diapositiva, de Francia y de Estados Unidos, y en base a la utilización de un único marcador genético, un único gen. Cuando se ha avanzado en el desarrollo de las técnicas de caracterización genética en toxoplasma y se han recogido aislados de muchas partes del planeta,
lo que se ha observado es que esta variabilidad es mucho mayor. Los tipo 3, sobre todo el tipo 2 y el tipo 3, serían mayoritarios en Europa y en Norteamérica, pero, por ejemplo, en Sudamérica hay una situación totalmente distinta. No están presentes estos tipos clonales y hay una gran variabilidad en la población de toxoplasma, no solamente genética, sino también en la virulencia de las cepas que se obtienen en esta zona. En el continente asiático y en África hay menos cepas caracterizadas, pero lo que se va conociendo es que la situación puede ser intermedia entre lo que está presente en Europa y Norteamérica y la situación que está presente en Sudamérica. La verdad es que es un tema muy atrayente, no solamente para los que trabajamos en toxoplasma, sino también para la comunidad científica en general al tratarse de un parásito, como hemos dicho, ubicuo, presente en todos los ecosistemas, desde las zonas polares a los trópicos. De hecho, en los Estados Unidos, en Norteamérica, donde hemos dicho que como en Europa predominan los tipo 2 y 3, cuando se ha empezado a investigar y a aislar más cepas del ámbito silvestre en relación con la fauna silvestre, lo que se ha observado es que el tipo 2 y el tipo 3 son predominantes fundamentalmente en ambientes más humanizados, mientras que en ambientes más silvestres hay un tipo clonal nuevo, que es el 12, y que predomina en esta fauna silvestre. De tal manera que un trabajo publicado escasamente hace 2 años en Nature establece una teoría y lo demuestra genotipando el genoma de 150 aislados de toxoplasma, y es una teoría muy atrayente, porque lo que refleja es que, sobre todo en Europa y en Norteamérica, las zonas más humanizadas del planeta, la presencia de estos tipos clonales tipo 2, tipo 3, estaría sobre todo en relación con la diseminación que el humano ha realizado acompañado del gato doméstico. Es decir, la difusión de estos tipos clonales predominantes en Europa y en Norteamérica se ha realizado en base a la colonización por parte de las personas acompañados de nuestros animales domésticos. Y la verdad es que es una teoría muy atrayente y que cuadra con esa figura general que hemos visto de la variabilidad global en toxoplasma. Ahora bien, una cuestión es la variabilidad genética y otra es la variabilidad en el comportamiento, en la virulencia de estas cepas. Y en este punto, un investigador, medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos, investigador en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos durante muchos años y una referencia en el estudio de esta enfermedad, Duby, de origen indio, pero durante toda su vida desarrollando la carrera en el Reino Unido y en los Estados Unidos, ya estableció en uno de los artículos de revisión hace unos años que consideraba este punto de interés porque, en su opinión, no existían cepas de toxoplasma no patógenas y que la virulencia en ratón no era un buen candidato para demostrar la virulencia de toxoplasma en otras especies, incluyendo la especie humana. Era una mala referencia ese modelo para después extrapolar los resultados que obtuviéramos del ratón a las especies domésticas o a las personas. En un estudio que realizamos hace algunos años y que fue la base de la tesis doctoral de Roberto Sánchez, lo que hicimos fue, utilizando una cepa tipo 2, de las más frecuentes aisladas en Europa, infectar de forma simultánea a ratonas, ratonas gestantes y ovejas gestantes. Y comprobamos la virulencia medida como, pues en la pérdida de crías o en los abortos y también en la transmisión vertical de estas cepas. Y la verdad es que el comportamiento en ratón de estas cepas, como tienen expresado de forma gráfica en la tabla, indicaba que en la ratona esta cepa tipo 2 era mucho menos virulenta de lo que era en la oveja. De hecho, cuando se infectaban los animales, estos animales gestantes con diferentes dosis, siempre el resultado de mayor patogenicidad comparado era en la oveja versus la ratona. De alguna manera,
apoyábamos esa frase de Duby hace unos años en la cual establecía que el comportamiento en ratón no era muy aplicable a lo que pasaba en otras especies superiores. En cuanto al impacto en la salud humana, podríamos dedicar una conferencia solamente a dar datos sobre este tema. Voy a ser muy sucinto respecto al mismo. Me voy a ceñir sobre todo a la toxoplasmosis congénita, que es quizá la repercusión más importante, aunque también tenemos que tener el efecto de la toxoplasmosis, por ejemplo, en personas con algún tipo de inmunocompromiso, o más reciente las lesiones oculares que se dan en muchas personas que aparentemente no tienen este inmunocompromiso dependiendo del tipo de cepa. En el caso de la toxoplasmosis congénita, en Europa, estamos hablando de Europa, se han reportado de media en torno a 5,8 casos por cada 100.000 habitantes. Recientemente, en nuestro grupo de investigación se realizó una revisión sistemática de todos los datos de seroprevalencia publicados en los últimos 20 años en Europa. Lo que se vio es una prevalencia media de anticuerpos en la población europea del 32%, pero como pueden observar en el mapa de azul, en este caso, lo que se ve es una distribución variable en esta seroprevalencia. Hay países como Francia, por ejemplo, algunos países del este que tienen una prevalencia más alta. España está en un término medio. Y este término medio básicamente es ese 32% al que hago referencia. De hecho, nuestros compañeros del Instituto de Salud Carlos III, que están hoy aquí presentes en la sala, y me alegra presentar este trabajo porque yo creo que son dos trabajos muy interesantes. El primero de ellos es un trabajo de revisión en los últimos 30 años de los trabajos sobre seroprevalencia, ya no en Europa, como era el anterior, sino en España. Y curiosamente, la prevalencia media en España, cuando se estudian estos trabajos, es el 32%, igual que era la prevalencia media en Europa. Estamos en la misma prevalencia que en el resto del continente. Quizá me parece más importante mencionar la guía que sobre toxoplasmosis congénita en España ha publicado el Instituto de Salud Carlos III, porque yo creo que hay 2 o 3 mensajes importantes que derivan del mismo. En primer lugar, que a pesar de ser una enfermedad de declaración obligatoria, en la red de vigilancia epidemiológica se reportan muy pocos casos. En segundo lugar, y yo creo que esto es muy importante también, que existen diferencias en los criterios en el cribado prenatal, en el cribado de las gestantes, que dependen de las comunidades autónomas y que dependen en muchos casos de las guías clínicas del hospital en cuestión. Y por último, y esto yo creo que es algo que se debería de solucionar en el corto plazo, hay un problema de infradiagnóstico y de infranotificación. Ese es el mensaje que establece en uno de los capítulos Clara Carreras, una doctora que trabaja en un hospital catalán y que habla de una red, Reiptoso, que es una buena iniciativa que se ha desarrollado entre muchos hospitales en España precisamente para intentar abordar este problema de la toxoplasmosis congénita. El impacto en la sanidad animal y en la seguridad alimentaria, que sería otro de los compartimentos de Luna Salud, es también importante. Algunos datos solamente. En el caso del impacto sobre pérdidas productivas, es muy importante en los pequeños rumiantes como resultado del aborto y la mortalidad alrededor del nacimiento. Hay algunos datos a nivel mundial. Una revisión de hace algunos años establece que en Europa aproximadamente se pueden perder por infección por toxoplasma en torno a 1,5 millones de corderos al año. El coste de este aborto por animal se ha establecido recientemente en un estudio realizado por nuestro compañero Daniel Gutiérrez en la Universidad de León y establece un coste por aborto en ganaderías de leche de 172 euros y un coste de 74, hay una equivocación en la diapositiva, euros por aborto en carne, menor en carne que en leche. Esto es explicable asociado con la pérdida en producción láctea que tiene el animal abortado.
Otra especie importante en nuestro país desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y del impacto de la toxoplasmosis es el ganado porcino. La infección en el ganado porcino está muy asociada con el manejo y el sistema de explotación. Los animales en confinamiento, el cerdo blanco, por ejemplo, en explotaciones muy tecnificadas, la prevalencia es nula, es cero, hay ausencia de roedores, hay ausencia de gatos y, por lo tanto, los niveles de bioseguridad permiten que la infección por toxoplasma no esté presente, pero conforme se extensifican esos sistemas de manejo, y eso pasa en algunos sistemas de manejo tradicionales en nuestro país, como por ejemplo el cerdo en montanera, encontramos una prevalencia mayor de infección por toxoplasma en los animales. En este trabajo que realizamos en nuestro grupo, en diversas granjas de porcino ibérico, con 3 sistemas de manejo, intensivo, semiextensivo y extensivo, como ven indicada en la tabla, las prevalencias siempre fueron mayores y esto es lógico porque hay mayor exposición a los factores de riesgo en las granjas de extensivo y en algunas de ellas pues, podrían ser incluso preocupantes los niveles de seroprevalencia porque superaban el 30% de las cerdas reproductoras. El último compartimento, hemos hablado del compartimento humano, hemos hablado del impacto en el compartimento animal, no nos da tiempo a hablar, por ejemplo, de la importancia que pueda tener la fauna silvestre, sería el ambiental. Y en este sentido también, como decíamos, en los últimos 20 años se han realizado múltiples estudios en diversas matrices, en muchos lugares del planeta. Este es un trabajo que formó parte de la tesis doctoral de Nadia López Ureña y que se publicó en su momento, en el cual se revisó toda la bibliografía también de los últimos 20 años con los diferentes brotes en la especie humana asociados a la ingestión de agua, al consumo de bivalvos, al consumo de verduras, y también al contacto con el suelo. Estos 4 matrices se estudiaron en profundidad y un poco el resultado, como pueden ver, es que prácticamente en todo el planeta y asociados a estas matrices en menor o menor grado se han descrito brotes de transmisión a las personas. De hecho, como resumen de toda esta parte, podemos establecer que la toxoplasmosis puede y debe considerarse como una zoonosis global, basadas en 5 puntos que he seleccionado. El primero de ellos sería que los animales en pastoreo siempre tienen altas seroprevalencias en muchas regiones del mundo. En segundo lugar, los brotes de transmisión hídrica que se han reportado también en diferentes lugares del planeta en la población humana. La presencia del parásito en la población de invertebrados filtradores, se han investigado en moluscos, en ostras, en mejillón, y se ha visto la presencia de toxoplasma. Los casos o la presencia de toxoplasma en los ecosistemas marinos. La presencia de infección y mortalidad por toxoplasma, tanto en nutrias marinas como en delfines y en ballenas, en artículos que se han publicado en los últimos 20 años. Y finalmente, la relación de la infección con toxoplasma con el hallazgo en verduras y frutas contaminadas con oquistes. Esto describe un poco el hecho de que toxoplasmosis, creemos, pueda ser considerada una zoonosis global. La última parte de mi presentación la quiero dedicar a 3 aspectos que son investigaciones que hemos realizado en nuestro grupo de investigación en colaboración con otros grupos a los cuales haré referencia y que quiero presentar a manera de ejemplo de lo que desde las ciencias veterinarias y desde la sanidad animal, que es mi ámbito, podemos hacer en el ámbito científico en relación con las investigaciones sobre toxoplasma. El primer punto es la caracterización de toxoplasma. En el año 22, Mercedes Fernández, una doctoranda nuestra, publicó este artículo en el cual resumimos la información disponible en Europa, en este caso en Europa, sobre la caracterización de las cepas de toxoplasma. Como pueden ver en el mapa,
Estas cepas eran provenientes de algunos países. Hay zonas del continente que están en blanco, desafortunadamente, muchas zonas del este de Europa, donde hay que realizar mayor trabajo, algunos países escandinavos, ¿verdad? Y la mayor parte de información, como ven, pues vienen países de lo que consideramos Europa occidental, también países del ámbito mediterráneo. Lo que hicimos fue evaluar todos estos trabajos y ver la distribución de las cepas que se habían descrito en función del número de marcadores, que es la tabla que tienen en la parte, el gráfico que tienen en la parte inferior. Y una cuestión que llamaba la atención también es que muchas de estas cepas se habían descrito en base a unos pocos marcadores, cuando ahora existen muchos marcadores que podríamos emplear en el laboratorio para realizar esta caracterización. Si se fijan, la barra que corresponde a un marcador, que sería la primera que encontramos al lado del eje de las IES, es la mayor, y eso significa que el mayor número de cepas se caracterizó en base a un único marcador. Y cuando las distribuimos en los 4 compartimentos del One Health, en este caso los humanos, los animales domésticos, los animales silvestres y el ambiente, lo que veíamos es que, tal y como se había descrito en la literatura, había una mayoría de cepas de tipo 2 clonal, había cepas de tipo 3 en un número razonable, sobre todo en el compartimento animal, y después había un pequeño número reducido de cepas que no respondían a estos criterios de clonalidad. Para profundizar en este ámbito, y como parte de un proyecto europeo que se denominó One Health EGP Toxosources, lo que hicimos fue intentar mejorar el conocimiento sobre estas cepas. Y para ello intentamos recoger aislados de la mayor parte de los países del continente y en este caso ya no realizar una caracterización genética en base a marcadores, sino secuenciar el genoma completo de estos toxoplasmas. Esto nos daría una información mucho más potente a la hora de poder caracterizar nuestras cepas. En este momento, lo que estamos haciendo es procesando todos estos resultados. Hay una cantidad inmensa de datos, pero en principio lo que hemos visto es que solamente dentro de las cepas tipo 2, como pueden apreciar en los colores del gráfico, tenemos 3 poblaciones claras, 3 subpoblaciones dentro de los tipo 2 europeos. La población en azul tiene una asociación geográfica clara con el ámbito de la península ibérica, ya que la mayor parte de las cepas, al menos la mitad de las cepas de la subpoblación tipo 2, son españolas. Pero es que una población importante también de esta subpoblación es o portuguesa o del sur de Francia. Con lo cual, podemos decir que en principio existe una asociación entre la distribución de estas cepas y el ámbito geográfico en el cual se han realizado estos aislamientos. Como les digo, en estos momentos estamos procesando estos datos, pero seguro que nos van a aportar resultados muy interesantes, porque ahora estamos estudiando genes polimórficos que puedan estar asociados, por ejemplo, a patogenicidad y la diferente presencia de estos genes en las diferentes poblaciones o subpoblaciones de toxoplasma tipo 2. De hecho, abordando esta variabilidad en la virulencia, hemos realizado un proyecto del Plan Nacional muy interesante en el cual obtuvimos aislados recientes de especies domésticas, oveja, cerdo, en nuestro país. Y estos aislados recientemente obtenidos, que no son iguales a los aislados mantenidos en laboratorio de forma artificial durante mucho tiempo, sino que son aislados que conservan esas características de haberse obtenido hace nada, lo que hicimos fue caracterizarlos, ver a qué genotipo correspondían, eran fundamentalmente tipo 2, tipo 3, con los que trabajamos, mayoritariamente tipo 2, y después caracterizamos fenotípicamente esos aislados, en modelos in vitro, en cultivo celular y en el modelo murino. Y curiosamente, lo que observamos era que ese paradigma, recuerdan que decíamos en el cual las cepas tipo 2 eran de una virulencia moderada y las cepas tipo 3 eran avirulentas, no era tal. Lo que veíamos en estos aislados recientemente obtenidos es que había una variabilidad en la virulencia.
En los tipo 2 esa variabilidad era menor, pero en los tipo 3 podríamos obtener cepas señaladas en rojo en el gráfico que podíamos considerar de alta virulencia. Un paso más en este proyecto, para ahondar un poquito más, lo que hemos hecho es, ahora mismo estamos trabajando en la tesis doctoral de otra persona, de Marta Salas Fajardo, y lo que hemos hecho es hacer más grande este panel de aislados tipo 3. Ahora tenemos 30 cepas de distintas partes del planeta, de distintos hospedadores, de una gama de hospedadores bastante amplio, y cuando hemos explorado en estos estudios iniciales la mortalidad y la morbilidad en el modelo murino, se confirma claramente esta gran variabilidad en la virulencia. Junto a cepas avirulentas tipo 3, tenemos cepas de una gran virulencia. Es decir, la virulencia, decíamos, es dependiente del parásito, por un lado. Vemos que hay una gran variabilidad en los tipo 2 y sobre todo en los tipo 3 circulantes en nuestras latitudes. Y eso por un lado, y por otro es dependiente de la especie hospedadora. Y a eso quiero dedicar la parte final, ya para concluir de mi conferencia. Antes de eso, comentarles que este estudio es un estudio en marcha, lo estamos realizando pues, con compañeros alemanes del FLI, del Friedrich Loeffler Institute, también con algunos compañeros de los NIH en los Estados Unidos, y la idea que queremos tener es al final realizar una asociación entre el genotipo y el fenotipo de todas estas cepas. Genotipo, por un lado, basados en datos de secuenciación del genoma completo, datos transcriptómicos, por un lado, y el fenotipo basados en estudios armonizados del cultivo in vitro y en modelos también armonizados de ratón. Hemos estudiado también la importancia que puede tener toxoplasma en nuestras especies domésticas y, como ya hemos dicho, en la oveja es quizá donde la repercusión es mayor debido a la toxoplasmosis congénita. Estos estudios los llevamos abordando ya desde hace más de 10 años en colaboración con el doctor Julio Benavides del Instituto de Ganadería de Montaña, del CSIC, y también con el recientemente fallecido, desafortunadamente, el profesor Valentín Pérez, fallecido hace un año, que ha sido de extraordinaria ayuda en el desarrollo de todos los estudios lesionales que hemos realizado en este abordaje. En lo que se conocía como toxoplasmosis congénita o aborto clásico en la oveja, lo que sucedía era la infección, pasado un tiempo el parásito colonizaba la placenta, llegaba al feto y producía la muerte del feto. Las lesiones que encontrábamos eran asociadas con esta multiplicación del parásito en la placenta y en el feto, fundamentalmente lesiones inflamatorias y lesiones necróticas, que eran las lesiones típicas o características que todo patólogo reconoce en un feto abortado por toxoplasma. Sin embargo, en estos estudios lo que hemos visto es que en nuestras infecciones experimentales teníamos un número de pérdidas fetales que acontecían de forma muy temprana, lo que denominamos en su momento aborto temprano. Y este aborto temprano tenía lugar entre la primera y la segunda semana posinfección. Era un momento en el cual el parásito todavía no está presente en la placenta, el parásito se está multiplicando en la madre, en la oveja, en el compartimento que sea en cada momento. Está migrando de alguna manera hasta alcanzar la placenta y finalmente colonizar el feto. La cuestión que vimos y que nos pareció muy importante, y esto fue la tesis de Castaño en su momento y una serie de estudios que hemos realizado en colaboración con nuestros colegas leoneses, lo que veíamos era que en la placenta no teníamos las lesiones necróticas típicas, ni en los fetos abortados. Lo que encontrábamos eran lesiones trombóticas en la placenta. Y encontrábamos lesiones de hipoxia tisular en el sistema nervioso central de los fetos. La pregunta es, ¿se trata de un nuevo mecanismo? Parece ser que sí. Y es un mecanismo que puede ser relevante en la oveja, lo estamos explorando en este momento, pero que también pensamos que sería conveniente explorarlo en personas, en la especie humana, y ver si este aborto espontáneo podría estar presente de alguna manera en mujeres que sufren una toxoplasmosis congénita. Simplemente les quiero dar un ejemplo de lo que estamos haciendo en este sentido. Estamos intentando desentrañar el mecanismo patogénico íntimo
de este aborto temprano. Para eso lo que estamos haciendo es estudiar la infección en esas fases tempranas, en la primera semana de vida, porque este aborto se produce a partir del día 7-8 posinfección. Y lo estamos estudiando mediante el estudio de la presencia del parásito y de las lesiones en diferentes compartimentos. Como ven en este gráfico, en el intestino, en los linfonodos mesentéricos y también en la placenta. Curiosamente, lo que vemos es que ya a partir del día 6 posinfección encontramos en los linfonodos mesentéricos una zona de expansión del parásito, una gran presencia del parásito, y encontramos unas lesiones muy evidentes de hipertrofia en estos linfonodos mesentéricos. Cuando hemos comenzado a estudiar la expresión de genes en esos compartimentos, lo que hemos visto es que hay una gran sobreexpresión de genes, sobre todo asociados con la inflamación en estos linfonodos mesentéricos. Y una de las hipótesis que manejamos y queremos comprobar en el futuro es si esta explosión de citoquinas que se está produciendo en los linfonodos mesentéricos, cuando llega a la placenta, en torno al día 6, 7, 8, puede estar causando estas lesiones trombóticas que están produciendo este aborto temprano. Y esta es una cuestión, repito, que estamos explorando en el proyecto actual y que tenemos mucho interés en intentar desentrañar. Ya para finalizar la presentación, simplemente quiero hacer mención de un último punto que nos parece interesante. Y es cómo los modelos translacionales relacionados en especies de animales domésticos los podemos utilizar para intentar utilizarlos como referencia cuando investigamos ese mismo proceso en la especie humana. Un modelo que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación es el modelo de lechón infectado con toxoplasma. Nos parece interesante porque el cerdo desarrolla una fase crónica de la infección que podría ser muy similar a la que se produce en las personas. Una vez parasitados, permanecen infectados con la presencia de los quistes de toxoplasma en el tejido muscular y en el sistema nervioso central. De hecho, este modelo lo hemos ya utilizado para probar un producto vacunal que estamos desarrollando en el grupo, pero puede tener otras múltiples aplicaciones, como el estudio de las interacciones patógeno-hospedador, estudios de seguridad alimentaria, teniendo un modelo a partir del cual podemos obtener esos productos, aplicar diversas tecnologías y ver la supervivencia de toxoplasma en los mismos y evaluar, como les digo, diversos fármacos y vacunas. De hecho, el modelo de toxoplasmosis congénita en la oveja lo estamos utilizando ahora mismo para evaluar nuevos candidatos farmacológicos que puedan ser candidatos translacionales a la especie humana. Estamos colaborando con diversos grupos de investigación en la Universidad de Berna y también en los Estados Unidos con el profesor Van Boris de la Universidad de Washington y el profesor Doggett de la Universidad de Oregón, en varios proyectos financiados por el Departamento de Agricultura americano y por los Institutos de Salud de los Estados Unidos para probar candidatos farmacológicos en estas especies. Un poco la dinámica que seguimos es primero evaluamos esos candidatos in vitro, después pasan al modelo murino y cuando tenemos un candidato ideal lo pasamos a probar en nuestros modelos, el modelo de toxoplasmosis congénita de la oveja o en un futuro queremos probarlo en el modelo porcino de infección crónica. Una muestra de la utilidad que tienen estos modelos y para uno de estos fármacos es este experimento que les muestro a continuación, que fue publicado hace poco tiempo por nuestro grupo de investigación en colaboración, como ya les digo, con los anteriores grupos, en el cual hemos probado su eficacia frente a la toxoplasmosis congénita en la oveja. Como pueden ver, en algunas de las gráficas se muestra la farmacodinamia del fármaco y podemos seguirla perfectamente porque podemos obtener esas muestras de un animal grande que tiene una gran cantidad de sangre. No es lo mismo sangrar un ratón que sangrar una oveja, ¿verdad? Pero es que también hemos podido realizar cateterizaciones fetales para seguir la farmacodinamia del producto en la sangre de la madre
y en paralelo en la sangre del feto, para ver cómo atraviesa esa barrera placentaria el fármaco y alcanza el feto y puede ser de mayor utilidad y estar más biodisponible. Cuando lo hemos probado en el modelo de toxoplasmosis congénita, lo que encontramos con este candidato fue una excelente seguridad y una alta eficacia. Eficacia del 100% frente a la transmisión transplacentaria, transmisión vertical y frente al aborto. Puede ser un candidato de referencia para un futuro dar el paso ya e intentar probarlo en la especie humana. Porque una cosa que nos pasa en la toxoplasmosis congénita en personas es que tenemos un arsenal terapéutico muy pobre disponible. Algunos de los productos tienen una baja seguridad, por un lado, y por otro lado, algunos de los productos tienen una baja eficacia, de tal manera que el disponer de un candidato alternativo seguro y eficaz sería de una gran utilidad. Llego a los mensajes finales de mi presentación. Espero haber demostrado que la infección por toxoplasma tiene unos claros elementos de conexión entre sanidad animal, seguridad alimentaria, salud humana, con ese componente ambiental que nos parece tan relevante y que se ha puesto en evidencia en los últimos años. Y de hecho, me hace mucha ilusión presentar esta información en este foro, en la Academia de Ciencias Veterinarias, porque las enfermedades de transmisión alimentaria forman parte de nuestro cuerpo de doctrina, del cuerpo de doctrina del conocimiento veterinario. Recordemos el lema de la profesión, Higia pecoris salus populi. La comunidad científica, sin lugar a dudas, se enfrenta a grandes desafíos en este y en otras zoonosis, ¿verdad? Tendremos que desarrollar programas de vigilancia continua, ver el estado de los reservorios, modelizaciones, fuentes de infección, desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico, nuevas herramientas de tratamiento y de vacunación. Pero creo que la investigación veterinaria tiene un papel clave en estos aspectos que pueden ser una muestra de otros muchos en los cuales podemos realizar una notable aportación científica, como es el caso de los estudios de interacción patógeno-hospedador, todo lo relacionado con la patogenia, la armonización de modelos y el desarrollo de fármacos y vacunas. Para terminar, quiero traer a colación esta frase de David Ferguson, profesor emérito en la Universidad de Oxford, un investigador en toxoplasma y en la toxoplasmosis en los últimos 40 años, que en una de estas revisiones que les mostraba al principio dice: después de 40 años, siento que cuanto más aprendemos sobre toxoplasma, más me doy cuenta de lo mucho que no entendemos. Hemos estado jugando una partida de ajedrez con el parásito durante los últimos 100 años y logrado muchos avances. Sin embargo, incluso con todos nuestros nuevos conocimientos, estamos muy lejos de alcanzar el jaque mate. No tengo dudas de que Toxoplasma será un digno oponente para los próximos 100 años. Para finalizar, quiero agradecer a algunas personas, en principio, a todo mi grupo de investigación, que es la base de todos los resultados que les he podido mostrar en el día de hoy, también a los integrantes de la spin-off Saluvet Innova, a los grupos de colaboración en las investigaciones que hemos realizado y que ya he mencionado, del CSIC, de la Universidad de León, del Friedrich Loeffler Institute y de los Estados Unidos, y finalmente a los organismos financiadores, organismos públicos sin cuya aportación económica toda esta investigación no se podría hacer. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por su magnífica presentación, que es fruto del propio conocimiento y de la ilusión en la transmisión del mismo, ¿no? Entonces vamos a abrir, como es propio en una academia de ciencias veterinarias, pues a la discusión, ¿no? Bueno, tenemos, antes de hablar, tenemos la solicitud del profesor Antonio Arenas, que es catedrático de Sanidad Animal, académico de número de esta institución y vicerrector de la Universidad de Córdoba, que quiere intervenir. Bien. Bien, ¿se me oye? ¿Se me oye o no? Sí.
Se oye, ¿no? Es que no recibo yo bien si se oye o no, ahora mismo. ¿Se oye o no? Sí se oye, doctor Arenas, Ah, adelante. vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues yo le agradezco al profesor Anadón que me haya dado la palabra en primer lugar, porque así nadie me puede quitar el enorme placer de felicitar a mi buen amigo, el querido profesor Luis Ortega, que tanto tiempo hemos pasado, sobre todo en esa oposición tan a la habilitación de cátedra que pasamos hace unos años, ¿verdad? Bueno, en primer lugar quiero felicitar, como no puede ser de otra manera, a mi querido amigo Luis. Ha sido una exposición magistral. A mí no me extraña porque nos tiene acostumbrados a eso, así que tampoco me ha extrañado mucho. Lo que sí me ha llamado la atención es lo completa que ha sido. Evidentemente no es ni más ni menos que reflejo de la experiencia que tiene con este parásito, con este y con otros durante muchos años, y la capacidad de síntesis que tiene, que también es, bueno, pues espectacular, ¿no? Bueno, una pregunta quería hacerle al hilo de Toxoplasma. Aquí, precisamente hace un par de años, hemos tenido una gran cantidad de casos de toxoplasmosis humana en un pueblo muy cerquita de Córdoba, y se ha instaurado muy similar a la que ya hubo en Madrid, recuerdo con los conejos. eh, en Madrid o en algún sitio cercano por allí de la capital, ¿no? Eh, mm, ¿Cree que bueno, y ha hablado también del concepto o de paradigma One Health o una sola salud, ¿verdad? ¿Cree que tenemos que hacer algo con esas poblaciones que hay, no solamente en la transmisión alimentaria, que es lo que he hablado hoy, sino también en esas poblaciones mediante transmisión o contagio mediante otras vías que no son la transmisión alimentaria? ¿Cuáles serían las mejores formas de poder evitar el contagio, de poder eh, evitar que aparezcan nuevos casos como está ocurriendo pues en estos momentos? Muchas gracias, profesor Arenas, por sus comentarios y elogiosos. La verdad es que para mí es un placer que hayas podido asistir a esta conferencia y que hayas estado como oyente. En cuanto a la pregunta, yo creo que quizá el resumen es lo que he comentado al hablar de la toxoplasmosis congénita en humanos en España, ¿no? El problema del infradiagnóstico y de la infranotificación. Yo creo que son dos problemas que tenemos. Obviamente, eso junto con la fragmentación, ¿no?, de toda la información en las comunidades autónomas, incluso como se veía a nivel de hospitales, hace que el disponer de toda esa información y de todos esos datos sea complicado. Sinceramente, creo que habría que pensarse en el caso de las zoonosis muy bien, puntos clave, obviamente teniendo en cuenta el coste económico que podría tener toda esta vigilancia epidemiológica, pero realizando determinadas abordajes que fueran claves, que fueran consenso, para los cuales deberíamos de sentarnos en la misma mesa veterinarios, médicos, la administración, farmacéuticos, todos los profesionales sanitarios, ¿verdad? Y ver cuáles son los ámbitos en los que vamos a trabajar. El problema es que yo creo que la fragmentación de la información no está siendo beneficiosa para enfrentarnos a este tipo de problemas. Y lo que tú me comentas es algo que mm, existir este tipo de brote, y seguro que puede existir cuando uno mira la literatura científica y ve lo que se están haciendo en otros países, donde ya se está investigando toda la cadena trófica, desde los ecosistemas de agua dulce, ecosistemas marítimos, reservorios dentro de este ecosistema marítimo, el papel que pueden tener, por ejemplo, gatos asilvestrados en la contaminación con oquistes de determinadas fuentes, de alimentos, del agua, etcétera.
Yo creo que no solo en la toxoplasmosis, sino en otras zoonosis es muy importante que exista este diálogo y que exista de alguna manera un consenso en cuáles deben de ser las acciones a desarrollar en un futuro próximo. Tengo un amigo que dice que pensar no cuesta. Y yo creo que pensar y dialogar tampoco cuesta. Con lo cual, pensemos, dialoguemos y adoptemos medidas que puedan tener un cierto valor, que sean asumibles económicamente, pero que puedan ser útiles en el futuro para controlar estas zoonosis. Muchísimas gracias, profesor Arenas, y a continuación dejamos abierto a cualquier intervención. Primero los académicos. ¿Alguna intervención? Profesor Ordóñez. Muchas gracias, querido compañero de la UCM. Hacía mucho que nos veíamos y me ha agradado mucho oírle, como quiera oírte, y por la excelente presentación que has hecho. Yo tengo aquí apuntado que creo que ha dicho que el ratón no es un modelo bueno para estudiar la enfermedad en relación con otros animales mamíferos, ¿no? Y también ha dicho que el ofélido es el objetor definitivo, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Porque a fin de cuentas son todos mamíferos, ¿no? Pero sin embargo este comportamiento tan variable entre una y otras especies, ¿se debe a cuestiones genéticas, cuestiones específicas o a qué se debe esa variabilidad? A ver, no digo que el ratón no sirva, porque de hecho nosotros estamos valorando las cepas en ese modelo murino, ¿no? Que es un modelo armonizado y comparable con otros. Digo que no sirve para ser traslacional respecto a las repercusiones de la infección a otras especies como la humana o la oveja. Y la prueba es esa investigación que realizamos, mismo tipo de toxoplasma, misma dosis, misma fuente de infección, mismo momento de la gestación, diferentes repercusiones, ¿no? Yo creo que el ratón tiene su valor, obviamente tiene su valor, pero hay que ponerlo en contexto. Este es un tema que a mí me ha traído profundamente porque yo trabajo en experimentación animal y trabajo en experimentación animal en fundamentalmente rumiantes y algo en porcino. Y a principios de la pasada década ya se publicó un trabajo en la revista Nature que me llamó mucho la atención. Y el título era muy sencillo, decía, un ratón no es una vaca. Lo que habían estudiado era la ontogenia, desde el principio, el desarrollo ontogénico del ratón y de la vaca, y veían que había diferencias notables en puntos clave de la ontogenia. Recientemente, aplicando ya técnicas mucho más sensibles y potentes de transcriptómica, se están ya viendo parámetros asociados, inflamatorios asociados a enfermedad, cómo se desarrollan en diferentes especies. Esto tiene mucha importancia porque estos modelos de enfermedad después pueden ser trasladables a los humanos. Y lo que se ve es que el ratón tiene grandes diferencias desde ese punto de vista con el humano, aunque lo utilizamos como el modelo más asequible en el laboratorio, ¿no? Es un modelo de cribado inicial. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la respuesta inmunitaria, hay grandes diferencias, mientras que, por ejemplo, entre la oveja y las personas encontramos muchas semejanzas. Con lo cual, yo creo que esto nos da una ventaja a los que trabajamos en el ámbito veterinario para intentar profundizar, siempre de forma controlada y respetando el principio de las 3 R's, cosa que todos queremos hacer, realizar este tipo de experimentación que es fundamental cuando intentamos buscar un resultado que al final sea útil para nuestra especie, sobre todo en procesos que tienen una gravedad tan grande como puede ser el ejemplo de hoy, la toxoplasmosis congénita en las embarazadas, ¿no? Yo creo que está plenamente justificado el utilizar estos modelos de animal doméstico como fase previa antes de poder trasladarlo a las personas. Y otra pregunta es desde el punto de vista alimentario, porque a fin de cuentas es mi especialidad. En la sociedad yo entiendo que el contagio sea muy más normal en sociedades menos desarrolladas,
pero en las sociedades occidentales el contagio por vía alimentaria, con los buenos tratamientos tecnológicos, hay nuevos métodos que nosotros explicamos, pero es muy difícil que llegue al consumidor un alimento de ese contenido. Porque además la carne normalmente se cocina y no creo que un producto sea muy termorresistente, ¿no? A ver, en relación con este modo de transmisión, ¿no? Que por consumo de carne poco cocinada o poco curada, está muy claro que se han realizado varios estudios. En Europa ha realizado estudios la EFSA también a este respecto. Y el carnivorismo, el consumo de carne, es una fuente de infección importante, que es un porcentaje, o sea, es de alguna manera responsable de un porcentaje de casos relativamente alto, 30-40%. Esto está muy en relación con determinados hábitos alimenticios, por ejemplo, del consumo de carne cruda, que en algunos países, o muy poco cocinada, que en algunos países es frecuente. De hecho, si se fija, profesor Ordóñez, en el estudio de seroprevalencia en el continente europeo, un spot de seroprevalencia era Francia, donde la seroprevalencia es muy alta y precisamente se ha relacionado en principio con ese consumo de carne cruda o poco cocinada. También en determinados países del este, que eran un punto de seroprevalencia alta, este consumo se produce de forma habitual. De tal manera que ¿es el consumo de carne el único responsable de la infección en las personas? No. Y cada vez más este compartimento ambiental está demostrando que las fuentes de infección pueden ser muy variables, pero que puede ser responsable de un número de casos representativo, sin lugar a dudas. Y quizá porque descuidamos ese concepto, ¿no? De que hay que cocinar los productos, o de que tienen que estar bien tratados con distintos tratamientos de esos que también explican ustedes en clase. No comeremos Buenas tardes. Mis felicitaciones por la charla, que me ha encantado, y además, como lo has puesto, ha quedado todo muy claro y lo que es las imágenes está muy bien presentado. Mis felicitaciones. Mi pregunta es relacionada un poco con la pregunta que me ha hecho anteriormente. Entonces, a una mujer embarazada, principios de embarazo, ¿qué se le puede aconsejar para evitar ser infectada con la toxoplasmosis? Porque antes le decían, no te tienes que exponer a gatos, por lo menos yo tengo 3 hijos, no te expongas a gatos. ¿Qué se le puede decir a una mujer embarazada a principios? Bueno, yo creo que hay que realizar un análisis de riesgo, ¿no? Hay que ver cuáles son los factores de riesgo e intentar minimizar el riesgo al máximo. No te expongas a gatos. Si los gatos son de tu casa, no salen al exterior y consumen alimento preparado, el riesgo de infección es cero a partir del gato. El problema es cuando el gato sale y depreda o algún roedor que pueda estar infectado, un pajarillo, etc. Es decir, el riesgo siempre hay que ver cuál es. Hay que evaluar el riesgo. Consumir carne cruda, yo no la consumiría. Yo recomendaría que no se consumiera carne cruda durante el embarazo por el riesgo de infección. Sobre todo si esa mujer es seronegativa, no ha tenido un contacto antes con el parásito, porque si la mujer es seropositiva, está infectada con toxoplasma, tiene una capacidad de respuesta inmunitaria que posiblemente vaya a evitar que si se reinfecta ese parásito, alcance la placenta y llegue al feto. Esas serían las dos principales fuentes de infección: el contacto con gatos, evaluando el riesgo, y el consumo de carne cruda o poco cocinada. Esos dos factores de riesgo habría que evitarlos. Otros, consumo de leche no pasteurizada de cabra. A ver, es una fuente altamente improbable de infección, pero que se ha demostrado y que se ha dado. Es decir, sería un posible riesgo. Un riesgo mucho menor, pero factible de estar presente. En general, yo creo que esas serían de forma muy sucinta para no complicar mis recomendaciones. Muchísimas gracias. Más, profesor Tamargo. Mis más sinceras felicitaciones por su exposición. Usted decía lo de el ratón no es una vaca. Nosotros tenemos una frase que máis e no tamén.
¿vale? Es decir, yo tengo claro que yo trabajo en el área cardiovascular y yo no quiero para nada un ratón, porque sé que es lo único que es distinto de todo lo que sea humano. Eso lo he aprendido hace muchos años, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, ya está. Y yo sé que si quiero trabajar en circulación coronaria, pues lo mejor es que utilice el cerdo, porque es más parecido a la circulación coronaria del hombre. Pero me interesaban dos o tres comentarios. Uno de ellos es, me sorprendió ver que creo que era Suecia y Dinamarca estaban en blanco. Resulta que Dinamarca, no, me sorprendió por una razón, porque desde el año 62 todo el mundo en Dinamarca está en un banco de datos. Es decir, absolutamente todo lo que ha pasado, desde la alimentación, enfermedades. Bueno, me ha sorprendido nada más, no es una crítica, es sencillamente un comentario, ¿no? Luego nos ha presentado el inhibidor de BK. Estos compuestos que están ahora, ¿usted cree, bueno, tienen datos, lo habrá hecho otra gente, pasan la placenta? Lo hemos comprobado nosotros. Lo han comprobado. Haciendo la cateterización fetal y viendo la biodisponibilidad en el Perfecto, perfecto, perfecto. No, es que una pregunta, ¿es una molécula pequeña o cómo lo califica? Sí, es una molécula de tamaño relativamente pequeño. Vale, ya está. Y de hecho, las pruebas de seguridad que se han realizado, no las hemos realizado nosotros, las han realizado en los Estados Unidos, han sido muy exhaustivas, porque si después se quiere utilizar un fármaco en humana, pues tienen que hacer toda una serie de baterías de pruebas sobre la molécula antes de pensar en este posible traslado. Y el último comentario es que he visto las lesiones vasculares. Porque vamos, usted muestra el trombo, pero hay una lesión vascular seguro. Y entonces mi pregunta es, o bien el Gondi, o bien, tiene que producir lesiones vasculares. Lo desconozco, es decir, a lo mejor usted me va a contestar, es bien conocido que produce lesiones vasculares. Yo lo desconocía, pero sencillamente, si en ese pequeño espacio de tiempo, estamos hablando de 7, 8, no da tiempo a una lesión aterosclerótica. Tiene que ser una lesión de endotelio, una lesión directa en esa zona. Hablo por extrapolación a mi área y evidentemente eso... Sí, pero que no está producida por el parásito propiamente dicho, porque el parásito todavía no ha llegado. Ahí es donde quería ir. Entonces, ¿quién la produce? Ahí estamos. No, porque es que, claro, si el parásito no es que era la idea que yo tenía es no ha llegado todavía por lo que nos ha presentado. Claro. La cuestión, nuestra hipótesis, es que el parásito penetra por vía oral, nuestras ovejas están infectadas oralmente con oquistes, alcanzan el intestino, se desenquistan esos oquistes, salen los esporozoitos, atraviesan el intestino y alcanzan los linfonodos mesentéricos. Y ahí es donde encontramos la primera expansión del parásito, se multiplica. Y hay lesiones importantes en esos linfonodos. Y es donde estamos encontrando la expresión, una gran expresión de genes asociados con vías inflamatorias. Lo que pensamos es que esos productos que no se están produciendo en la placenta, sino que son derivados de la multiplicación del parásito en otro compartimento, en este caso los linfonodos mesentéricos, por vía hematógena alcanzan la placenta. Y llegan a esa placenta, a ese placentoma, en el caso de la oveja es una placentación de tipo sindesmocorial, donde existe una gran neoformación de vasos. Exacto. Hay un gran número de vasos nuevos que se están formando. Y nuestra hipótesis es que esos productos pueden estar actuando en esos endotelios de nueva formación, desencadenando la producción de esa lesión trombótica que al final lo que produce es una hipoxia en el feto y la muerte del feto por hipoxia. Porque en el feto lo que se encuentran son lesiones de leucoencefalomalacia, una degeneración de la sustancia blanca asociada claramente con una hipoxia cerebral. Esa es la hipótesis. Entonces, creemos que utilizando este modelo de infección aguda y cogiendo muestras de estos diferentes compartimentos y estudiándolas en profundidad, vamos a intentar describir ese fenómeno y ver al final cuáles son las vías activadas en el compartimento de los linfonodos y cuáles son las vías activadas en el compartimento placentario. ¿Tienen estos inhibidores de Bombe quinasa actividad antiangiogénica? No. Vale. No, es que si me hubiera contestado sí, le diría, bueno, en este caso estamos igual que
talidomida y otros compuestos que producen No. trombosis arterial De venosa. hecho, estos inhibidores de proteinquinasas que estamos utilizando como candidatos son inhibidores de una proteinquinasa dependiente de calcio Sí. de los parásitos apicomplejos, Vale. que no está presente en vertebrados superiores. Perfecto. Con lo cual, desde ese punto de vista, es totalmente seguro. Y mi última pregunta, ¿por qué han comprobado que no hay trombosis en otros vasos? Porque yo esperaría que si hay un problema, bueno, primero, tenía una, si hay en otros vasos, estaba pensando a nivel intestinal y algo que nunca se estudia, los linfáticos. No sé, o sea, no es para que me diga lo he estudiado o no, sino que son cosas que a uno se le... Nuestros compañeros de León, que son patólogos, yo no lo soy, ellos han diseccionado estos animales del derecho y del revés y la única lesión trombótica que hay es en el placenta. Fantástico. Y posiblemente porque son vasos de nueva formación, se están formando y evolucionando en ese momento en la placenta. Es que solo pregunto porque estoy haciendo la transferencia a humanos, ¿eh? Algunos de los inhibidores de tirosina quinasa que actúan como moduladores de angiogénesis, por definición la producen. Entonces, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque estamos hablando de dos cosas. Es muy interesante porque nosotros pensamos que este tipo de mecanismo puede estar presente también y explicar algunos de los abortos que se producen o pérdidas de gestación en personas al frente a las cuales no se encuentra ninguna explicación. Muchísimas gracias. Muy bien. Antes de dar la palabra a los presentes, hay dos personas que quieren intervenir a través de la virtualidad, que son Carlos Vega y Adriana Sichá. Entonces va a leer la pregunta al secretario para que se pueda responder. Además de un montón de felicitaciones que se han recibido y que sería imposible leerlas y citarlas todas, hay una pregunta de don Carlos Vega que dice: ¿la estrecha convivencia entre humanos y mascotas tiene relevancia en la aparición de casos en humanos o sus mascotas? La estrecha convivencia. A ver, lo que está claro es el papel del gato doméstico en el ciclo de toxoplasma. Eso, el trabajo de estos colegas franceses asociando la coevolución del gato silvestre al gato doméstico junto con la evolución de los tipos clonales de toxoplasma mayoritarios en Europa y en Estados Unidos, yo creo que es un trabajo magnífico, ¿no? Por algo lo han publicado en Nature. Está claro también la importancia que pueden tener gatos callejeros desde el punto de vista de la contaminación, porque nuestros gatos de casa, nuestras mascotas, no están expuestas a depredar un ratón infectado o un pajarillo infectado con toxoplasma, que es la fuente de infección de estos gatos callejeros, ¿no? O gatos que puedan estar más en un medio rural, medio menos humanizado, ¿no? De hecho, la contaminación con estos gatos, con heces de gatos infectados del agua por parte de estos gatos que circulan y que pueden eliminar oquistes en las heces, se está estudiando mucho en algunas partes del mundo, entre otras en California, donde tienen el problema de que se están muriendo los animalitos, las nutrias marinas, que son consideradas como un emblema del estado, ¿no? Por una infección por toxoplasma. Y esto parece que está asociado a la distribución de estos oquistes de toxoplasma, asociados también a las poblaciones de gatos ferales que contaminan los recursos hídricos, primero el agua dulce, después el agua marina. Esos oquistes se fijan a través de moluscos filtradores y también de otros moluscos que se alimentan del kelp, de las algas típicas que existen en esa zona del Pacífico y forman parte de la cadena trófica para después ser ingeridos por las nutrias marinas y otros mamíferos marinos que puedan circular por la zona. Por lo tanto, yo creo que este problema hay que contemplarlo desde un punto de vista de los diferentes ecosistemas, ¿no? El ecosistema terrestre más doméstico, el ecosistema terrestre más silvestre, como se ha visto en los Estados Unidos, y después los ecosistemas de agua dulce, donde sí me interesa destacar que un trabajo reciente lo que señalaba es que dentro de estos diferentes ecosistemas, quizá el compartimento más infectado es
el de agua dulce y los carnívoros de este compartimento de agua dulce. Ese es quizá el que tiene mayor riesgo, mayor incluso que el compartimento terrestre y los carnívoros que puedan desarrollarse en ese entorno. No sé si he contestado a su pregunta, espero que sí, y si no, ahí tiene mi correo y en cualquier momento intentaré contestarle mejor. Y ahora está Adriana Sitjar. Sí, dice, quería preguntar si hay datos de toxoplasma en bivalvos en España. No me ha parecido verlo en el mapa mundi. Gracias. Pues yo creo que no tenemos ningún estudio en España y eso es una cosa que llama mucho la atención porque somos un país netamente productor de bivalvos y la industria, por ejemplo, del mejillón en Galicia es muy importante. Y ahí se han realizado muchos estudios, entre otros, algunos en relación con otros parásitos apicomplejos como Cryptosporidium, que también forma quistes, etcétera, etcétera. Y yo creo que no tenemos ningún dato de búsqueda de infección por o de contaminación por toxoplasma, no sería infección, sería contaminación con oquistes de toxoplasma en bivalvos. Don Carlos Vega dice que sí, que le ha respondido perfectamente. Muy bien, me alegro entonces. Muy bien, pues queda a continuación, si cualquiera de ustedes quiere intervenir. ¿Hay parasitólogos en la sala? Sí. Gracias. Bueno, Luis, darte la enhorabuena por la presentación, por todo lo que nos has presentado, que realmente me parece muy interesante. Yo, como tú, estamos muy implicados en todo este tema. Y entonces hay una parte muy, muy interesante que has estado comentando al final, todo el tema de posibles tratamientos, búsquedas de dianas de posibles fármacos y vacunas que se pudieran trasladar bien las vacunas en el ámbito animal, pero sobre todo en el factor humano, el tema de los tratamientos. ¿Tú estos nuevos tratamientos que se están viendo, ya vemos que a las embarazadas solamente se le pueden dar espiramicina y sulfadiacina porque son los fármacos que están ahí establecidos? Estos nuevos tratamientos que estáis viendo, ¿cómo para cuándo podrían estar? ¿Qué perspectivas ves tú dentro del ámbito? Que ya sé que es difícil. Esa es una buena pregunta. A ver, nosotros hemos visto una seguridad del 100% y una eficacia del 100% en el modelo ovino. El siguiente grupo de experimentos que vamos a hacer es para mejorar un poco, intentar reducir el número de dosis que se dan, porque en este caso realizábamos 10 dosis, y empezar a aplicar las dosis en el momento en el cual tenemos evidencia, certeza de que esa persona o ese animal está infectado. Para eso estamos desarrollando una serie de marcadores tempranos de enfermedad que no sean los clásicos. La IgM, por ejemplo, podría ser de valor, pero junto a eso intentamos aportar otros marcadores que nos puedan acortar el periodo que pasa desde el momento en el cual sucede la infección hasta el momento en el cual empezamos a aplicar el tratamiento. Es decir, que ahora estamos viendo o refinando un poco el procedimiento. Vamos a intentar empezar a tratar cuando hay certeza de infección y reducir el número de dosis que hay que aplicar para eliminar esa infección. Esos son un poco los dos objetivos que tenemos a corto plazo. Y desde luego, yo creo que hay un gran interés por este tema. De hecho, hace unas pocas semanas nos contactó la profesora MacLeod de la Universidad de Chicago, muy interesada por esta publicación que habíamos realizado en el Journal of Infectious Diseases y queriendo probar con algunos de los candidatos que tienen allí, que ellos han desarrollado, estas moléculas en nuestros modelos. De tal manera que como simples veterinarios nosotros nos sentimos, pues la verdad, porque es lo que sabemos hacer, ¿no? Realmente es trabajar con nuestros animales domésticos y en nuestros modelos. El poder trabajar con estos médicos, con estos colegas de centros tan prestigiosos, para nosotros, sin lugar a dudas, supone una gran oportunidad. Y sí, yo creo que este BKI puede ser una muy buena alternativa. Simplemente para complementar tu pregunta, Isabel, decir que también estamos intentando empezar a trabajar en otro grupo de moléculas que son quinolonas,
que han tenido muy buenos resultados en modelos de laboratorio, en modelos de ratón, y que queremos trabajar con el profesor Doyet de la Universidad de Oregón. Y la ventaja de estas quinolonas es que no solamente serían eficaces durante la fase aguda del proceso frente a los taquizoitos, sino que son eficaces también, al menos en estos modelos que se han probado, frente a los quistes de toxoplasma. Es decir, podrían ser eficaces frente a una infección crónica por el parásito. Eso yo creo que sería ya una solución muy buena, sobre todo de cara al tratamiento en personas, por ejemplo, con problemas de inmunocompromiso, en los cuales se pueda reactivar una infección persistente. Muchas gracias, Luis. Gracias y enhorabuena de verdad de nuevo. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos a clausurar la... Sí. Muchas gracias, Luis, por tu charla. Ha sido muy estimulante. Casi me dan ganas de empezar a trabajar también con toxoplasma. Bienvenido. Necesitamos más gente. Yo tengo dos comentarios que me han llamado la atención. El primero es, creo que has dicho que la seroprevalencia en España es de un 32%. Sí. Y me llama la atención que aunque haya un infradiagnóstico e infranodificación, haya aparentemente muy pocos casos de toxoplasmosis clínica, o por lo menos que salgan en las noticias. A mí eso me llama la atención. Mi pregunta, en primer lugar, sería, pienso, a lo mejor es que son de muy baja virulencia en el ser humano, bueno, no lo sé. ¿Qué pasa en países sudamericanos donde has dicho que predominan variantes, en principio, más virulentas? No sé si hay más seroprevalencia y si, aunque haya infradiagnóstico, sí que hay bastantes más casos de toxoplasmosis. Eso es un primer comentario. Y ya, como sé que tú enlazas muy bien las cosas, el siguiente comentario sería la virulencia entre el ratón y la oveja, que todos sabemos que el ratón es un modelo, la oveja es otro modelo, pero queda claro que los que son menos virulentos en el ratón claramente son más virulentos en un modelo de toxoplasmosis congénita en la oveja. Mi pregunta es, ¿hay diferencia entre distintas cepas y distintos hospedadores? Porque a lo mejor, claro, eso son distintos porque están adaptados a distintos hospedadores, pero a lo mejor los humanos tienen menos virulencia y a lo mejor coinciden mejor con el ratón que no con la oveja. No la patogenia, sino la virulencia. O incluso otras especies, como has dicho, las nutrias estas californianas, a lo mejor son más sensibles. Y, o sea, no sé si también, como hay tantas especies afectadas, hay que analizar cada uno de los aislados porque tienen comportamientos distintos en función de los hospedadores, que complica y estimula aún más el estudio de estos protozoos. Claro, el efecto patógeno depende, el efecto patógeno final depende de la virulencia intrínseca del aislado y después de la susceptibilidad de la especie hospedadora. Eso está claro. Dentro del amplísimo espectro de especies que tenemos, el modelo más extrapolable al humano, con diferencia dentro de los disponibles, es el de la oveja, el modelo de toxoplasmosis congénita. Las repercusiones dependen de la fase de la gestación en la cual se produzca la infección y el tipo de lesión y el desarrollo de la enfermedad es muy parecido, independientemente de que la placentación sea distinta. En el ratón puede haber transmisión transplacentaria también, pero ni por asomo encontramos el mismo tipo de lesiones ni el mismo tipo de manifestaciones. Es decir, toxoplasmosis congénita, si buscamos un modelo, la oveja es el más parecido. En eso no podemos tener duda. Un 32% de prevalencia significa que un tercio de la gente que estamos en esta sala somos seropositivos. ¿Qué significa eso? Que en algún momento hemos tenido contacto con el parásito que nos ha infectado y ese parásito está albergado en algún sitio de nuestro sistema nervioso central o de nuestra musculatura. ¿Qué pasa si somos inmunocompetentes el resto de nuestra vida? Nada. Creemos. ¿Vale? Nada, creemos. Si tenemos algún tipo de inmunocompromiso en algún momento,
puede haber una reactivación de esa infección. Ahí es donde puede existir el problema. Y de hecho, a ver, por problemas de tiempo he tenido que limitar la cantidad de datos y lo que exponía, pero uno de los problemas que hubo con las reactivaciones de toxoplasmosis fue durante la epidemia de SIDA, durante la epidemia con el virus VIH, porque había pacientes con encefalitis muy graves desarrolladas como consecuencia de esa reactivación de una infección crónica por toxoplasma. No solamente signos neurológicos, sino también signos respiratorios asociados a neumonía. Eso es lo que conocemos basado en las cepas que circulan. Vamos a ser asintomáticos, ¿vale? El único problema que podemos tener es si hay un evento, como puede ser que nos primo infectemos durante la gestación o que se reactive la infección por alguna inmunosupresión que tengamos. Pero la situación en el continente sudamericano es totalmente distinta. Y hoy tenemos aquí en el auditorio a la profesora Solange, que es una experta en toxoplasmosis en Brasil y que ha sido profesora en la Universidad de Sao Paulo durante muchos años. Ella ha estudiado mucho sobre la variabilidad en las cepas de toxoplasma en Brasil. Y la variabilidad es muy diversa y sobre todo no responde a los tipos clonales que tenemos aquí en Europa, tipo 2, tipo 3, independientemente de que puedan tener una variabilidad en virulencia. Allí las cepas parecen que tienen, algunas de ellas por lo menos, una virulencia intrínseca muy grande. Y per se, incluso en individuos con un sistema, estamos hablando de personas, con un sistema inmunológico normal o competente, pueden llegar a producir lesiones oculares. El parásito llega a la retina y produce una corioretinitis. Y esto se ha asociado con estas cepas atípicas que circulan en Brasil. De tal manera que yo creo que hay un campo tremendo. Hasta hace poco pensábamos que había solamente 3 tipos en todo el planeta, ahora sabemos que hay una gran variabilidad. La situación en Sudamérica es totalmente distinta al resto y lo que hay que seguir es explorando un poco. Hace poco hablábamos con un colega era oftalmólogo de la Universidad de Sao Paulo y nos decía que 1 de cada 3 casos de problemas de retina en la clínica suya estaban asociados con infecciones por toxoplasma. Con lo cual el problema en esa zona y con esas cepas es muy distinto a la situación que tenemos aquí en Europa. Muy bien. Pues yo creo que está sumamente debatido, ¿eh? Yo quisiera pues hacer una pequeña conclusión, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho, pues sobre todo el aspecto de zoonosis y biodiversidad. La biodiversidad es algo que nos está generando muchos problemas, sobre todo en la aparición de zoonosis, etcétera. La importancia que tiene la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que cada vez va a tener más importancia, sobre todo porque está interviniendo como cuatripartito con la OMS, con la Agencia de Salud Ambiental, etcétera, y con la FAO. Me ha gustado también, pues efectivamente, que tenemos muchas enfermedades compartidas entre animales domésticos, animales silvestres, que no le damos la importancia que tenemos que dar. Realmente, pues ha hecho una introducción muy bonita de One Health, desde el concepto de una medicina, como ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo con los principios de Manhattan y últimamente con los principios de Berlín, que son importantes, y luego pues ha entrado en materia de la historia del Toxoplasma gondii, ¿no? Pues haciendo pues la caracterización genética de la virulencia, del espectro de la toxoplasmosis, que es más amplio de lo que pensábamos, ¿no? Y luego pues ha hablado pues efectivamente pues del número de publicaciones que se están haciendo a lo largo del tiempo y sobre todo pues me ha llamado la atención el tema de la seroprevalencia, como se ha dicho aquí, y bueno, la presencia posiblemente no solamente en la retina, ¿no?, del toxoplasma, sino también el sistema nervioso central, lo que hace también prever que muchas de las enfermedades degenerativas pudiera también estar implicados no solamente los agentes químicos, sino también los agentes biológicos, como es el toxoplasma, ¿no? Y bueno, también ha hecho mención a la asociación genética y fenotípica,
y de los modelos animales y de los cultivos celulares que también pues, nos van a ayudar a una predicción importante, ¿no? Y bueno, yo para cortar un poco, pues efectivamente los modelos translacionales de enfermedad me parece que son muy importantes, pero aquellos modelos, también quiero destacar que aquellos modelos tradicionales que hemos tenido, como se ha dicho aquí, no nos valen en el momento actual. Luego, no solamente es el modelo con el cual tuvimos el problema de, ahora no me acuerdo, el modelo este de las enfermedades embriotóxicas que tuvimos con la talidomida, que fue una mala elección del modelo experimental, ¿no? Donde había modelos animales que eran resistentes y otros que tenían una sensibilidad muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que también ha hecho mención a la vigilancia epidemiológica, que está infravalorada, ¿no? Y bueno, yo creo que también esas lesiones vasculares quizás hay que profundizar no solamente en los procesos de inflamación, sino yo considero que las respuestas inmunitarias son muy importantes. De manera que la inflamación con la inmunidad yo creo que son paralelas y en consecuencia ahí tenemos que buscar estos biomarcadores tan importantes, ¿no? Y bueno, yo quisiera pues destacar sobre todo en el profesor Ortega, que bueno, que él es partidario de que hoy día la generación del conocimiento no se puede hacer a partir de grupos aislados, ¿no? Hay que buscar realmente pues la unión de grupos con visiones distintas, con modelos de trabajo diferentes pues, para llegar a hipótesis y modelos importantes, ¿no? Yo creo que en esa línea, pues efectivamente, pues posiblemente pues dé lugar a vacunas, a nuevos fármacos, donde hay que estudiar bien, se ha dicho por parte del profesor Tamargo, la cinética, ¿no? Sobre todo, que tenga una buena entrada. Y luego, pues, decirle pues, que esperemos que con la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, espero que trabaje a través de redes, que yo creo que puede mejorar muchísimo el conocimiento de estas enfermedades, ¿no? Y bueno, que sí, quisiera ver si sale el tema, adelantar que el nuevo comisario europeo se denomina de salud y bienestar animal, lo cual indica de que en Europa la legislación toda va a ir enfocada hacia el modelo de One Health, ¿no? Es una buena noticia. Por lo tanto, nada, quisiera felicitarle de nuevo y espero que dentro de un año o dos que venga de nuevo a la academia pues, para que nos presente las nuevas novedades en cuanto a la investigación. Y bueno, en reconocimiento de esta conferencia le vamos a entregar un libro que dice la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que otorga el presente título de reconocimiento al doctor Luis Miguel Ortega Mora por su intervención en la sesión celebrada el día 23 de septiembre con la conferencia titulada Zoonosis de transmisión alimentaria, la infección por Toxoplasma gondii como paradigma del concepto de una sola salud. Firmado por el secretario y por el presidente. Enhorabuena. Muy bien, vamos a levantar la sesión y despedirnos de las personas que nos han seguido por vía virtual y de los presentes. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer, he disfrutado mucho.